Mi papá dijo, al menos sirves para dar un cheque, después de que pagué la mayor parte de la boda de mi hermano. Así que tomé el micrófono y dije, entonces este es el último cheque que recibirán de mí. El evento se desmoronó antes del postre. Fundé una empresa de logística cuando tenía 23 años. Y después de 5 años de apenas sobrevivir, algo hizo clic. Los contratos empezaron a llover. No solo sobreviví. Prosperé. Y cuando el dinero empezó a fluir, también lo hicieron las llamadas de casa. Empezó con cosas pequeñas. Un par de cientos de pesos por aquí, el pago de un auto por allá. Luego vino la deuda de la tarjeta de crédito, el trabajo dental de mamá, la camioneta de papá, la colegiatura de mi hermana, y mi hermano Javier siempre necesitaba un poco para salir del apuro. Él era el hijo de oro. Incluso después de abandonar la universidad 2 veces y renunciar a 3 trabajos seguidos, cada vez que fracasaba, toda la familia actuaba como si fuera una casualidad, como si Javier simplemente tuviera mala suerte y yo tuviera dinero de sobra. Nunca me negué realmente. Me decía a mí mismo que estaba bien, que ayudar a la familia era lo que hacías cuando tenías éxito. Pero con los años, noté algo. Cada gracias se volvía más corto. Cada petición se volvía más exigente. Y en algún punto del camino, el gracias se convirtió en un ya era hora. Todo llegó a su límite en la boda de Javier. Para entonces, yo ya había gastado una cantidad ridícula para hacer que ese día sucediera. Mis padres me hicieron sentir culpable poco a poco, como si estuvieran hirviendo a una rana. Lo que empezó como solo ayuda con el salón de eventos, pasó a ser bueno, no podemos tener flores sin el fotógrafo. Luego, los pasteles no estaban incluidos en el servicio de banquetes. Y finalmente, es el gran día de Javier. ¿No puedes simplemente cubrir el resto? Y lo hice. En total, adelanté poco menos de 1.700.000 pesos. Y nadie me preguntó ni una sola vez si eso estaba bien. Simplemente lo esperaban, como si yo estuviera pagando alguna deuda invisible que les debía por atreverme a tener éxito sin un título universitario. La boda en sí fue hermosa. Les concedo eso. Una gran propiedad con viñedos, la iluminación del atardecer, un cuarteto de cuerdas tocando una versión instrumental suave de la canción, no puedo evitar enamorarme. Todo parecía como si un tablero de painte estuviera explotado en la vida real. Pero incluso mientras la gente brindaba con sus copas y bailaba bajo las luces de hadas, no podía quitarme la sensación de que yo realmente no estaba allí. No estaba en la lista del programa, no estaba sentado cerca del cortejo nupcial, ni siquiera me pidieron que diera un discurso. Se lo atribuía a que Javier estaba abrumado, o eso me dije a mí mismo. Luego vinieron los discursos. Mi papá, que ya llevaba unas cuantas copas de más, tomó el micrófono después del padrino. Llevaba esa media sonrisa engreída que pone cuando se cree muy listo, y me miró directamente. Siempre supimos que Javier encontraría a alguien especial, comenzó a decir papá, arrastrando las palabras ligeramente. Tiene encanto, buena apariencia, y ahora finalmente sentará cabeza. En cuanto a Alejandro, soltó una carcajada, dejando que el silencio se prolongara, no está casado, no tiene educación, pero bueno, al menos sirve para dar un cheque. El salón estalló en carcajadas. No fueron risas incómodas, fueron carcajadas. Incluso Javier se rió. Mi mamá se tapó la boca como si todo fuera una broma inofensiva. La novia, Valeria, sonrió cortésmente, pero no dijo nada, y yo simplemente me congelé. Los miré fijamente desde mi asiento. Ni siquiera sé por cuánto tiempo. Estaba demasiado atónito para sentir vergüenza, demasiado entumecido para estar enojado. Y entonces algo dentro de mí se rompió. No fue como un estallido repentino, sino como si cortaran una cuerda. ¿Silencioso? Definitivo. Me puse de pie, caminé hacia el frente y le quité el micrófono a mi papá. Intentó entregármelo como si todo fuera solo una broma amistosa, pero no lo miré. Miré a la multitud. ¿Saben lo que dije? Mi voz era tranquila. Demasiado tranquila. Él tiene razón. El salón se quedó en silencio. No estoy casado. Nunca obtuve un título universitario. No tengo esposa ni hijos. Pero sí tengo algo que a ninguno de ustedes parece importarle. Agallas y buena memoria.
Me volví hacia Javier y Valeria. ¿Saben ese regalo de bodas de 1.700.000 pesos? El que transferí para este lugar, el banquete, el grupo musical, el vestido de diseñador. Olvídenlo. Se habría podido escuchar caer un tenedor. Y antes de que alguien diga que fue una broma, permítanme recordarles algo. Las bromas generalmente tienen un remate. Eso fue solo ustedes riéndose del tipo que hizo que todo esto fuera posible. Valeria abrió la boca, probablemente para suavizar las cosas, pero yo no había terminado. Me dirigí a los invitados. Pasé los últimos 10 años asegurándome de que esta familia no se desmoronara, pagué deudas, mantuve las luces encendidas, cubrí cada emergencia que Javier creó, y a cambio, obtuve silencio. Obtuve miradas de fastidio, fui tratado como un donante en lugar de un hermano. Así que disfruten del vino. Del atardecer y del cuarteto de cuerdas, porque este es el último cheque que cualquiera de ustedes verá de mí. Y luego le devolví el micrófono al encargado de la música y salí caminando. Detrás de mí, escuché susurros. Alguien se quedó sin aliento. Mi mamá me llamó por mi nombre, no con enojo, ni siquiera en protesta, solo sorprendida, como si honestamente no hubiera visto venir esto. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo profundamente perturbador. Realmente no lo vieron venir. Ninguno de ellos pensó que estuvieran haciendo algo malo. Para ellos, yo solo estaba cumpliendo mi papel, el buen hijo, el que tiene los bolsillos llenos y no tiene carácter. Pero yo había terminado de interpretar ese papel. Lo que aún no sabían, y lo que haría que los siguientes días fueran muy interesantes, era que yo no solo había pagado la boda. Tenía acceso. Tenía recibos. Tenía influencia. Y ya había hecho algunos movimientos discretos en segundo plano. Movimientos que los dejarían luchando, confundidos y, por primera vez, completamente solos. Pero ya llegaré a eso. Digamos que el fiasco de la boda fue solo la primera pieza de dominó. No fui a casa de inmediato. En su lugar, conduje a un hotel en el Paseo de la Reforma que ya había reservado la noche anterior, una suite tranquila en una esquina, lejos del ruido, las felicitaciones y los abrazos falsos. Me serví un vaso con agua, me senté junto a la ventana y vi las luces de la ciudad encenderse una por una. Debería haber estado enojado. Tal vez lo estaba, pero principalmente me sentía vacío, como si alguien hubiera estado extrayendo lentamente pedazos de mí durante años, y apenas ahora me daba cuenta de que el tanque estaba seco. Revisé mis mensajes de texto, unas cuantas llamadas perdidas de mi mamá, una de Valeria, ninguna de Javier. Probablemente todavía estaba celebrando, asumiendo que yo me calmaría por la mañana y pagaría discretamente el resto de las cuentas. Ese era su patrón. Arruinar las cosas, esperar a que pasara el tiempo, enjuagar y repetir. Pero esta vez, yo tenía un patrón diferente en mente. Lo primero que hice fue abrir mi computadora portátil. Inicié sesión en la cuenta compartida que había creado para los gastos de la boda. Sí, compartida. Cuando comenzó la planificación, abrí una cuenta a mi nombre con Valeria y Javier como usuarios autorizados. ¿Por qué? Porque quería un rastro de papel. Me había quemado demasiadas veces cubriendo cosas por debajo de la mesa. Esta vez, quería transparencia. El vestido de Valeria cargado a la cuenta. El depósito del lugar cargado a la cuenta. Cada ramo de flores, cada servilleta y el alquiler del traje del padrino borracho, todo era mío. Pero aquí está la parte que no sabían. Yo no solo financiaba la cuenta. ¿La controlaba? Cada transacción, cada pago, cada transferencia, todo requería mi aprobación final. Y todavía no había autorizado el saldo final. Así que, no lo hice. En su lugar, pausé todos los pagos salientes y establecí un congelamiento. El lugar del evento no había sido pagado en su totalidad. Afortunadamente para Javier, la mayoría de los proveedores habían acordado un cobro diferido porque mi empresa de logística había trabajado con varios de ellos para eventos corporativos. Confiaban en mi empresa lo suficiente como para aceptar el pago dentro de los 30 días posteriores a la boda. No estaban esperando porque fueran descuidados. Estaban esperando porque confiaban en mí. Si yo no era familia, si solo era una billetera, entonces tratémoslo como un negocio. Y cuando el respeto se agota, también lo hacen los fondos.
Miré fijamente la pantalla de confirmación que preguntaba ¿estás seguro? Durante un largo minuto, y luego hice clic en sí. Lo segundo que hice fue enviar un mensaje a una amiga mía abogada, Mariana. Inteligente, astuta y el doble de vengativa que yo cuando se enojaba. Le conté todo, el financiamiento, el contrato, el insulto, el congelamiento de fondos. Me devolvió un emoji de risa y dijo, dame un día. Me aseguraré de que duela de forma legal, pero cortésmente. Ese fue el comienzo. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró a las 6:13 de la mañana. Era mamá. Alejandro, su voz era ronca. ¿Dónde estás? ¿Por qué? Bueno, Javier dice que algo pasó. Dijo que hiciste una escena. No, papá hizo una escena, respondí. Pude escucharla exhalar lentamente como si estuviera tratando de decidir cómo manejar la situación. Cariño, ya sabes cómo es él. Solo estaba bromeando. No me llames cariño. Hubo una pausa. Está bien, dijo ella, ahora más cautelosa. Mira, las tensiones estaban altas, pero podemos hablar. Javier está dolido. Valeria está molesta. Tú simplemente. Ya no soy su banco. Más silencio. ¿Hablo en serio, mamá? Ya terminé. Han tratado mi éxito como un recurso familiar compartido en mi vida. Como si fuera secundario a cualquier desastre en el que Javier se haya metido ahora. Eso termina hoy. Su voz se quebró ligeramente. ¿De verdad vas a dejar a tu hermano a la deriva en el día de su boda? Sonreí amargamente. Ya pagué el champán. Parece un brindis apropiado. Colgué. Para el mediodía, comenzaron los mensajes de texto. Primero Valeria. Hola, Alejandro. ¿Podemos hablar? Seguido de, no sabía que él iba a decir eso. Lo siento mucho. Luego Javier, solo 3 palabras. Te necesitamos, hermano. Eso era el colmo. No me necesitaron la noche anterior cuando se reían en círculo como si yo fuera el chiste de un programa de televisión. No me necesitaron cuando me dejaron fuera del mapa de asientos. No me necesitaron cuando reservaron una suite de luna de miel de 102.000 pesos en Los Cabos con mi tarjeta. Oh, sí, eso era lo siguiente. Llamé a la agencia de viajes a través de la cual había reservado la luna de miel porque, por supuesto, también me habían delegado eso a mí, y cancelé todo. El depósito no era reembolsable, el resto quedó sin pagar. A las 2 de la tarde recibí una llamada de Javier. No comenzó con un hola. ¿Cancelaste nuestra luna de miel? Sí. Estás siendo un loco, hombre. Eso fue un golpe bajo. No puedes simplemente. Yo no lo hice. Tú lo hiciste. Cuando papá me humilló y tú te reíste. ¿Sabes cómo es él? Sí, estallé. Lo sé. Por eso finalmente estoy haciendo algo al respecto. Empezó a decir algo, pero yo había terminado de escuchar. Javier, te di todo. Y cada vez que lo hice, lo trataste como si fuera una obligación. Me trataste como un plan de respaldo. Así que aquí está el nuevo plan. No hay respaldo. Resuélvelo. Terminé la llamada y silencié la conversación. Luego respiré profundo, me recliné en la silla y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. Pero las consecuencias apenas comenzaban, porque no solo había congelado los pagos y cancelado los planes de viaje. No, tenía una pieza más del rompecabezas por jugar. Un último movimiento que cambiaría el suelo bajo sus pies por completo. Un movimiento relacionado con la casa. No en la que yo vivía. Yo mantenía mi espacio modesto. Un condominio de 2 habitaciones, moderno, tranquilo, con el espacio justo para tener paz y una oficina en casa. Estoy hablando de su casa, la que mis padres les habían dado a Javier y Valeria como regalo de bodas. Excepto que, aquí está el truco. Fui yo quien la compró. Hace 3 años, después del susto cardíaco de papá y la cirugía de mamá, la presión comenzó a aumentar. Dijeron que necesitaban mudarse a un lugar más pequeño. Afirmaron que la casa vieja era demasiado grande, demasiado lejos de los hospitales.
Estaban atrasados con la hipoteca. Así que intervine, compré el lugar de contado, liquidé la deuda, e incluso hice que las escrituras se transfirieran a un fideicomiso administrado por un tercero. Vivían allí cómodamente, bajo una condición, sin cambios importantes ni transferencias sin mi aprobación. Avancemos al mes antes de la boda. Una noche durante la cena, papá mencionó casualmente que estaban pensando en regalarles la casa a Javier y Valeria. ¿Para qué comiencen con el pie derecho? Pensé que estaba bromeando. ¿Por qué harían eso?, pregunté, manteniendo un tono neutral. Bueno, dijo mamá, poniéndole mantequilla a un bollo. Javier está comenzando su vida y necesita estabilidad. Además, siempre has dicho que no querías la casa. Eso es porque soy el dueño, respondí lentamente. No es ropa heredada. Yo pagué por ella. Papá hizo un gesto con la mano. Semántica. Todo queda en familia. Debí haberlo detenido en ese mismo momento. Debí haber sido más firme. Pero una parte de mí, la parte estúpida y leal que todavía lo intentaba, pensó que era solo un pensamiento, una conversación durante la cena, no un plan. Resulta que, mientras yo financiaba una boda, mis padres habían iniciado el papeleo a mis espaldas. No me lo dijeron porque asumieron que yo cedería. Asumieron, como siempre, que yo seguiría pagando y sonriendo. Pero ahora era el momento de educarlos. Mariana cumplió a la mañana siguiente. Me envió un impecable documento de 2 páginas. Detallaba exactamente cómo la casa estaba vinculada al fideicomiso, cómo ninguna transferencia podía ocurrir legalmente sin mi firma, y cómo cualquier intento no autorizado no solo sería nulo, sino también fraudulento. Se lo envié a mis padres sin ningún mensaje, solo el documento digital. Papá tardó 38 minutos en llamar. «¿Crees que eres muy listo?», gruñó, saltándose el saludo por completo. «¿Vas a humillar a tu familia por un pedazo de papel?». «No», dije secamente. «Tú ya hiciste eso anoche». Hubo una pausa. «Siempre tomas las cosas de manera muy personal», murmuró. «Y tú nunca tomas nada en serio», estallé. «Te paraste ahí frente a todos y me llamaste una chequera con patas». Todos ustedes se rieron como si fuera cierto. Así que ahora simplemente estoy viviendo de acuerdo al papel. Cerrando la cuenta. Estás siendo dramático. No, repetí. Estoy terminando con esto. Colgué. 10 minutos después, mi mamá me envió un mensaje de texto. Era largo y divagante, una mezcla de intentos para hacerme sentir culpable y disculpas a medias. No lo dijimos con esa intención. Conoces el sentido del humor de tu padre. Javier solo estaba nervioso y le siguió la corriente. Valeria se siente terrible. Por favor, no castigues a todos por un solo momento. No respondí. En su lugar, levanté el teléfono y le hice otra llamada al administrador del fideicomiso. Le pedí que iniciara un proceso de notificación, que enviara cartas certificadas a mis padres, a Javier y a Valeria, informándoles que la casa permanecería en el fideicomiso, y que cualquier intento de ocuparla o alterar la propiedad sin permiso resultaría en acciones legales. No se trataba solo de la casa ya. Se trataba de enviar un mensaje final. Pero no me detuve ahí, porque si pensaban que las consecuencias de la boda eran malas, esperen a que se dieran cuenta de lo que le había hecho al fondo de inversión del negocio. Verán, el año pasado, Javier vino a mí con lo que él llamó una inversión que no podía fallar. Quería abrir un gimnasio. Nada elegante, solo pesas, máquinas cardiovasculares y una barra de jugos. No tenía un plan, ni socios, ni experiencia, pero tenía la confianza de un hombre que siempre había tenido una red de seguridad debajo de él. Aún así, le di 680.000 pesos con un contrato. Le dije que no le estaba regalando el dinero. Se lo estaba prestando al 0% de interés, términos generosos y el pago diferido por 6 meses. Él firmó el contrato con una sonrisa, como si acabara de pasar un examen sorpresa. Nunca devolvió ni un solo centavo, y yo nunca lo presioné, hasta ahora. Esa misma mañana, le pedí a Mariana que preparara una carta de intención de cobro. El monto total, con un aviso de 30 días.
No responder resultaría en un litigio civil y en el embargo de los bienes vinculados a la sociedad de responsabilidad limitada que él había establecido perezosamente a su nombre. ¿Fue duro? Tal vez. Pero después de años de ser su plan de respaldo, finalmente me di cuenta de algo. Nunca cambiarían si no tuvieran que hacerlo. Y por primera vez en mi vida, no les estaba dando otra opción. Para el final de la semana, las llamadas se habían vuelto frenéticas. Valeria me dejó un mensaje de voz llorando suavemente. No sabía que habían hecho eso. No sabía nada de la casa ni del dinero. Te juro que no lo sabía. Por favor, no arruines nuestras vidas por una broma. Javier es un buen hombre. Él simplemente te admira. Esa llamada casi me conmueve. Casi. Pero recordé cómo se rió. Tal vez no con fuerza, pero lo suficiente. Lo suficiente para estar al lado de ellos, no conmigo. Así que no respondí. En su lugar, llamé al banco para revisar mis pagos automáticos. Uno por uno, los apagué. El seguro del automóvil de mis padres, los servicios públicos, el plan telefónico que había estado cubriendo silenciosamente para 3 de sus líneas. El cargo recurrente de la farmacia de mi mamá, la tarjeta de presentación de negocios de Javier, el préstamo estudiantil de Valeria. Sí, también había estado ayudando con eso. Todo se detuvo. Y a medida que el silencio se extendió por días, y luego por una semana, comencé a sentir algo nuevo. No era culpa, ni rencor, era alivio. Por primera vez en años, no me desperté con 10 exigencias esperando en mi bandeja de entrada. No me preparaba mentalmente cada vez que sonaba el teléfono. No sentía que mi éxito fuera un pastel compartido del cual todos los demás recibían una porción mientras yo limpiaba las migajas. Pero en el fondo, sabía que el silencio no duraría para siempre. Y tenía razón, porque anoche, alguien llamó a mi puerta. Eran cerca de las 10 de la noche cuando sonó el golpe en la puerta. No fue un toque suave, sino un ritmo firme y deliberado de 3 golpes. Yo estaba a la mitad de un documental con mi teléfono en silencio y una taza caliente de té en la mano. Silencié la televisión y simplemente esperé. Vivo en un edificio con seguridad y nadie simplemente aparece. No sin previo aviso, no a esa hora. El golpe sonó de nuevo. Me levanté lentamente, dejé mi taza y caminé hacia la mirilla. ¿Javier? Por supuesto, era Javier. Estaba vestido con ese mismo saco mal ajustado que usaba para todas las entrevistas de trabajo a las que nunca daba seguimiento. Sin corbata, con el cabello desordenado como si hubiera conducido hasta allí a toda prisa. No se veía enojado, sino alterado. Tenía los ojos rojos, no de llorar, probablemente de agotamiento o estrés, y sostenía algo con fuerza en la mano. Una carpeta. No abrí la puerta. Alejandro, dijo, alzando la voz lo suficiente para ser escuchado a través de la madera. Por favor, solo 5 minutos. No respondí. Se quedó allí en silencio durante unos segundos, luego suspiró, se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en la puerta. Arruiné las cosas. De acuerdo, arruiné las cosas. Aún así, no dije nada. Pensé que podía arreglarlo, murmuró. Pensé que si me encargaba de las cosas de la luna de miel, o hablaba con papá, o hacía que Valeria se comunicara contigo, algo cedería. Pero es solo que, su voz se quebró. Es solo que todo se está desmoronando, hermano. Yo también apoyé la cabeza contra la puerta. Estábamos a unos centímetros de distancia, separados solo por una losa de madera de roble y una década de resentimiento. Él sorbió por la nariz. Están en pánico. Mamá está teniendo estos mareos. Papá finge que no está preocupado, pero me llamó 3 veces hoy, preguntando si el aviso era real. Valeria se ha estado quedando con sus padres porque está avergonzada. Los negocios, su voz se apagó, luego soltó una risa débil. Estoy atrasado con la nómina. Ni siquiera tengo personal, solo 2 tipos que no dejan de enviarme mensajes de texto por unas facturas. Intenté vender el equipo de sonido de la boda para cubrir el alquiler, pero resulta que nunca fuimos dueños de él. No me moví. Todavía no. Luego vino el tono más suave, el que usaba cuando éramos niños, se metía en problemas y necesitaba que yo mintiera por él.
Sé que no merezco nada de ti en este momento, pero pensé que tal vez querrías ver esto. Levantó la carpeta hacia la mirilla. Es todo. El presupuesto de la boda, los estados de cuenta. Anoté lo que provino de ti y lo que provino de nosotros. Valeria no sabía la mayor parte de eso. A ella le dijeron que tu regalo era solo el servicio de banquetes. No le hablé del resto porque, no lo sé. Por orgullo, tal vez. Bajó la carpeta. Y el gimnasio, los papeles, el contrato de arrendamiento. También escribí una carta. Probablemente sea patética, pero está ahí adentro. Simplemente no quería que pensaras que no me importaba. Sí me importó. Me importa. Solo que no sabía cómo demostrarlo sin parecer débil frente a ellos. Hubo una larga pausa. Te admiraba, ¿sabes? Todavía lo hago. Simplemente me acostumbré a que todos los demás actuaran como si tu éxito no fuera real porque no venía con un diploma o un anillo de bodas, pero era real. Tú lo hiciste real. Y yo estaba celoso. Esa es la verdad. Celoso de que no necesitaras su aprobación. Celoso de que no necesitaras la mía. Finalmente hablé. Deja la carpeta. Dudó. Por ahora, eso es todo. Otra larga pausa, luego un silencioso, está bien. Escuché el crujido del papel mientras lo deslizaba por debajo de la puerta. Cuando abrí la puerta unos minutos más tarde, el pasillo estaba vacío. Solo la carpeta descansando contra el marco como una bandera blanca. La llevé a la cocina, encendí la luz y me senté a la mesa. Ni siquiera toqué mi té, solo abrí la carpeta y comencé a leer. Javier, de hecho, se había tomado la molestia. Había hojas de cálculo, recibos, notas escritas a mano, pequeñas etiquetas amarillas que sobresalían con explicaciones garabateadas. Esto fue de Alejandro. Olvidé agradecerle. Papá insistió en esto. Demasiado caro. Valeria pensó que esto era de sus padres. Fue mi culpa. Y luego la carta. No era larga. Apenas una página, pero era real. Sin disculpas falsas, sin excusas, solo un reconocimiento. Un intento crudo y torpe de admitir la culpa sin humillarse. Javier no era bueno con las palabras, pero la culpa estaba ahí. La vergüenza, y tal vez enterrada muy profundamente, una chispa de verdadero remordimiento. Aún así, una carta y una hoja de cálculo no deshacen años de ser dado por sentado. No borran el hecho de que se río cuando papá se burló de mí. No vuelven a llenar mágicamente un pozo que ha estado completamente seco durante años, pero eran un comienzo. Coloqué la carta boca abajo, me recliné en la silla, y entonces mi teléfono vibró. Era un correo electrónico de la coordinadora del lugar del evento. Asunto, escalada urgente por disputa de pago. Aparentemente, Javier había intentado cubrir el saldo pendiente usando una de las tarjetas compartidas que yo había congelado. La transacción fracasó. La coordinadora había llamado a mi oficina pensando que tal vez yo había cambiado de banco. Me estaba dando 48 horas para resolver el problema antes de involucrar a su departamento legal. Miré fijamente la pantalla durante mucho tiempo, y fue entonces cuando me di cuenta. Javier no había venido a disculparse. Había venido a ganar tiempo. Miré el correo electrónico un poco más, volviendo a leerlo solo para estar seguro. 48 horas. Escalada legal. Disputa de pago. Así que eso era todo. Esa era la verdadera razón por la que apareció. No para asumir su responsabilidad, no para finalmente madurar o arreglar algo. Solo para ganar tiempo, para frenar antes de que todo se estrellara en público, o peor aún, en papel. Y funcionó. Por un segundo, casi creí que había cambiado. Casi. Cerré mi computadora portátil y empujé la carpeta como si fuera algo podrido. Los números, la carta, todo de repente se sintió vacío, estratégico. Solo otro intento desesperado por salvar las apariencias mientras seguía aferrándose al mismo sentimiento de derecho que había estado asfixiando a esta familia durante años. Y yo había terminado de dejar que eso me envolviera. A la mañana siguiente, llamé a la coordinadora del lugar del evento. Hola,
soy Alejandro Navarro. Soy el contacto original para la reserva. Oh, sí, señor Navarro. Me alegra que haya llamado. Hemos tenido algunos problemas con el pago. Estoy al tanto y estoy aquí para resolverlo. Perfecto, dijo ella. Entonces, debería volver a procesar él. No lo voy a pagar. Hubo una pausa. Disculpe. Me retiro formalmente como la parte responsable. Las personas que organizaron el evento tergiversaron su posición financiera y la cuenta ya no está autorizada para esta transacción. Por favor. Envíe cualquier reclamo a Javier Navarro y Valeria López. Ellos fueron los principales beneficiarios y estoy eliminando mi nombre de toda correspondencia futura. ¿Entiende? Otra pausa. Ah, sí, entiendo. Bien. Una cosa más. Ayer intentaron usar una tarjeta congelada. Esa tarjeta nunca fue para ellos. Debería informar a su departamento legal antes de volver a procesarla. Tomaré nota de eso. Genial. Que tenga un buen día. Y así de simple, corté el hilo final. Esa tarde, presenté la demanda formal contra la Sociedad de Responsabilidad Limitada del Gimnasio de Javier por incumplimiento de contrato. Los papeles estaban listos. Mariana ayudó a presentar todo preparado para el tribunal, hermético, no para aplastarlo, sino para hacerlo real, para hacerlo responsable como lo sería cualquier adulto. También notifiqué al administrador del fideicomiso que eliminara todos los permisos secundarios de la casa. No se emitirían más llaves. No se permitirían modificaciones. El regalo de bodas de Javier y Valeria estaba oficialmente retirado de la mesa, permanentemente. Más tarde esa noche, apagué mi teléfono y me serví una taza de té fresco. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin culpa. Pasaron 3 días. Al cuarto día, recibí una carta certificada en mi oficina. Un aviso del abogado de Javier. Bueno, su nuevo abogado. Un intento desesperado de negociar los términos de pago y retrasar la demanda. Hice que Mariana respondiera con una sola línea. El acuerdo requiere la admisión total de responsabilidad y el retiro público de todas las afirmaciones familiares anteriores sobre la contribución financiera. La carta que ella recibió de vuelta de parte de ellos no contenía más que insultos y amenazas vacías. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Javier no lo sentía. Solo estaba asustado. Eventualmente, la noticia se extendió al resto de la familia. Mi mamá me dejó un mensaje de voz, largo y lloroso, diciendo cosas como, nos estás destrozando y esto no es lo que hace la familia. Mi papá no llamó en lo absoluto. Solo envió un único mensaje de texto. Algún día te arrepentirás de esto. No respondí. Lo guardé, de hecho lo imprimí, y lo pegué con cinta adhesiva dentro de la carpeta que Javier dejó atrás. Un recordatorio de por qué estaba haciendo todo esto. No por crueldad, no por despecho, sino porque finalmente vi la verdad. No eran familia. Eran inquilinos en un barco que se hundía, y yo había pasado una década sacando agua mientras ellos se reían desde la cubierta superior. En el momento en que me detuve, me culparon por la inundación. Así que dejé que el barco se hundiera y me alejé. Han pasado 6 meses. La demanda se resolvió discretamente. Javier devolvió parte del dinero después de liquidar el gimnasio. Valeria lo dejó. Aparentemente, ella se enteró de algunas mentiras más escondidas entre malas inversiones y estrés familiar. Mis padres se mudaron a una casa más pequeña de nuevo, esta vez a una pequeña propiedad de alquiler que apenas pueden pagar. Los servicios públicos, el seguro del automóvil, el plan de telefonía celular, eso corre por su cuenta ahora. Y yo, estoy bien. Mejor que bien. ¿Viajo? ¿Leo? Me río con películas tontas. Paso semanas enteras sin recibir una sola llamada telefónica pidiendo dinero. Ya no soy solo el tipo que tuvo éxito. Soy el tipo que lo conservó al finalmente dejarlos ir. Y por si se lo preguntan, no me arrepiento.